Buenas noches, mi nombre es Walter Escurra y conmigo van a tener la materia de Ingeniería del Conocimiento en todo el semestre y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué cosas corresponden a la inteligencia de Ingeniería del Conocimiento? Una parte de ellas corresponde a inteligencia artificial, un poco de una de las ramas de inteligencia artificial como les voy a mostrar enseguida en el gráfico. Y también corresponde a una división de lo que es ingeniería de software, ya que realizar software con ingeniería del conocimiento también implica una metodología que está desprendida del modelo tradicional de desarrollo de software, que ustedes ya saben que comprende desde la adquisición de los datos, luego toda la parte de análisis de los requerimientos, el diseño en sí del producto, hasta la puesta en producción de eso y también la verificación si tiene o no errores. Y como es en un software cíclico, entonces vuelve a empezar la rueda. Entonces, si es que hay alguna modificación en el software, se vuelve a ver los requisitos y así sucesivamente. Tiene todas las etapas que tiene un desarrollo tradicional. Vamos a ver una metodología que se denomina Command Cast, que es la metodología, una de las metodologías propias de ingeniería del conocimiento, que está desprendida, como les dije, de la metodología tradicional de desarrollo de software. Y por otra parte, está íntimamente relacionada con algunos de los modelos tradicionales de inteligencia artificial. Entonces, eso es la materia. Hoy vamos a ver una pequeña introducción. El PowerPoint ya tienen en la plataforma y hoy es una introducción más que nada a lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver un lenguaje que es el CLIPS, que es en realidad un lenguaje simple, pero a su vez un poco diferente de los otros lenguajes. Vamos a ver, pueden instalarlo en sus computadoras o pueden ejecutarlo en línea. Generalmente yo suelo optar por ejecutarlo en línea, entonces ustedes ven ahí el resultado en una página web de lo que estamos realizando. Y es eso vamos a ir viendo en el semestre. Vamos a ver el lenguaje Lisp y el lenguaje Eclipse, que es una derivación de este último. Eso es lo que vamos a ir viendo nosotros. Y la parte teórica corresponde a la teoría de ingeniería del conocimiento y los sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos. Esos son los puntos que nos corresponden dentro de esta materia. Bueno, para entender más, entonces vamos a ir viendo. Para entender eso, vamos a ver algunas de las técnicas o ramas que tiene la inteligencia artificial, de las cuales podemos decir que existe una tradicional y otra nueva. Y dice, las técnicas de inteligencia artificial hacen referencia a los diferentes campos de investigación y de desarrollo de la aplicación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tipo de inteligencia que muestra los distintos artefactos creados por los humanos, normalmente referidos a los sistemas informáticos, pero también hace referencia al ámbito de investigación científico en la intención de crear entornos que hagan uso de dicha inteligencia. Y en particular podemos estar hablando de lo que es inteligencia artificial, que como ya sabemos es la emulación de las capacidades humanas, y en ese sentido, como nuestra materia es ingeniería del conocimiento, lo que trata básicamente de buscar es ese conocimiento. Ustedes saben que si vemos por escala, existen los datos, luego existen las informaciones y el tratamiento específico o especial de esa información a un nivel mayor es lo que se denomina conocimiento. Entonces, ustedes en una base de datos, en unas bases de datos tradicionales, básicamente llegan hasta el dominio de la información. Entonces, cuando consultan algo por SQL,
hacen una consulta, básicamente lo que hace es una consulta a una información. Y lo que busca a través de la lógica, lo que se logra es tener informaciones relacionadas a un nivel mayor que se lo denomina conocimiento. Entonces se usa esa información lógica. Uno de los lenguajes que posiblemente pudieran ver es lo que nosotros conocemos como lenguaje Prolog. El lenguaje Prolog está dentro de esta rama de lenguajes que tienen las capacidades lógicas y se lo denomina también herramientas de uso del conocimiento. Entonces, a ese tipo de herramientas se refiere. Espérame un ratito, voy a ver algo. Bueno, y como le estaba diciendo, entonces necesitan esas herramientas. Algo importante a tener en cuenta es que existen herramientas que se usan en el ambiente comercial, que si alguien conoce o utiliza en alguna empresa o tiene conocimiento de esa herramienta, o por lo menos escuchó, es la herramienta GeneXus. La herramienta GeneXus es una potente herramienta que es un generador de código para distintas plataformas y distintos lenguajes. Entonces tiene cierta inteligencia y utiliza los conceptos que nosotros vamos a ver aquí, como lo que es base de conocimientos, que es una modificación de lo que es una base de datos. Una base de datos tradicional maneja información y esta funciona de igual forma, pero analiza los datos previamente y por eso le llaman base de datos de conocimiento. Eso se usa en el mercado actualmente y utiliza los conceptos de esta materia, ya que básicamente los creadores de la herramienta GeneXus por debajo utilizan la herramienta Prolog. Entonces con esa herramienta ellos fabricaron su herramienta GeneXus. Bueno, para que podamos entender más, la inteligencia artificial está dividida básicamente en forma resumida en este gráfico. Existen las técnicas clásicas. Esta técnica clásica es la que podemos acá simbolizar con este color naranja. Entonces todo lo que está acá pintado de color naranja corresponde a las técnicas clásicas y las que están pintadas de color verde corresponden a los nuevos paradigmas, que son la evolución que se tiene actualmente en inteligencia artificial. Le voy a explicar uno y otro para que puedan darse cuenta. Básicamente esto ya apareció hace bastante tiempo y dentro de esto está dentro de las técnicas clásicas está la parte lógica, la parte estadística. Básicamente el Prolog es un lenguaje de carácter lógico, entonces está dentro de este grupo. Existen otras herramientas que utilizan las estadísticas. Dentro de la materia vamos a ver lo que son los sistemas expertos, que son los sistemas que se utilizan por algún profesional de alguna especialidad, que son los que alimentan estos sistemas. Entonces puede ser un sistema médico o un sistema para abogados. Los informáticos no conocemos mucho de leyes, a no ser que seamos también especialistas en esas áreas, pero también para construir estos tipos de software se reúnen a diferentes tipos de especialidades y se arman estos grupos donde interactúan el ingeniero informático, que en este caso se va a volver un ingeniero de conocimiento, porque el que va a administrar todo el proyecto de desarrollo de software, y a partir de ahí se generan estos sistemas expertos y los sistemas basados en conocimientos. Entonces, quien lidera los proyectos es un informático, pero apoyado por ciertos profesionales de diferentes áreas que no son específicamente de informática. Por eso es que lo llaman sistema experto. Eso es lo que corresponde con nuestra materia. Bueno, entonces toda esta parte
que nosotros vemos de color naranja corresponden con las técnicas clásicas. Entre ellos podemos citar también los basados en reglas, los basados en probabilidad y los que son de lógica difusa o fuzzy sets, que es la lógica difusa. Esto corresponde a la metodología tradicional. También vamos a ver lo que son las representaciones del conocimiento, que son una teoría que está dentro de la materia. También están las sentencias lógicas, reglas, grafos y redes semánticas que corresponden todo a los sistemas expertos. La imitación del proceso humano de razonamiento, por eso es que lo llaman sistema basado en conocimiento, ya que lo que trata de hacer es imitar o acercarse un poco más a lo que es el pensamiento humano. Y ahí aparece ahí lo que es inferencia lógica y búsqueda de información. Entonces, de pronto podemos hablar que el Prolog es una de las herramientas que está dentro de este grupo. También vamos a ver luego que el Clips es otra herramienta, pero si hablamos de facilidad de uso o de facilidad de entendimiento, podemos decir que el Prolog es mucho más fácil de entender que el Clips. El Clips tiene otras sentencias y otra forma de ver. Bueno, y ahora vamos con lo nuevo. Entonces tenemos estos nuevos paradigmas y es lo que hoy en día prevalece dentro de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Todos conocemos lo que son las redes neuronales y de lo que podemos hablar de lo que son Machine Learning y Deep Learning. Entonces tenemos esas nuevas tendencias que son las que hoy en día se utilizan. Una de las herramientas que más se utilizan hoy en día son las herramientas de Google, y son las que hoy en día prevalecen en el mercado. Entonces existen varios motores, por ejemplo las que son por ejemplo de Google, como les dije, que son las de TensorFlow. Después hay otras herramientas que funcionan con Python también. O sea, casi todas las herramientas de lo que son redes neuronales podemos trabajarlos con el lenguaje Python a través de las librerías. En el caso de TensorFlow también existen otras herramientas que es de IBM, que es el IBM Watson, y otras librerías que son diferentes. Inclusive hay otras librerías que vamos a ver después, que trata de utilizar Python para estos sistemas expertos. Bueno, y dentro de estas redes neuronales lo que se pretendan es crear esto que se denomina acá perceptrón monocapa o multicapa. Estos perceptrones son las neuronas que básicamente lo que tratan de hacer es emular lo que es una neurona en el cerebro, y donde se combinan montones de esas neuronas para hacer un sistema bastante complejo. De ahí nacen lo que se denomina Deep Learning, que es básicamente en la capa que está en el medio. Hay una capa de entrada, una capa de salida y una que está en el medio. Entonces son tres capas. La que está en el medio es básicamente la capa oculta. Entonces la gran interacción de esas capas es la que posibilita eso. También existen estas redes supervisadas y no supervisadas, y otros tipos de algoritmos que son estos algoritmos evolutivos. Estos algoritmos evolutivos tenemos de dos tipos: los algoritmos que son genéticos, y lo que tratan de emular es el comportamiento de algunos insectos, y algunas estrategias de evolución natural, como por ejemplo las leyes de Darwin, que lo que trata de hacer es básicamente cómo evolucionan las especies. Entonces son algoritmos bastante básicos en su gran mayoría, y otras en realidad las que tienen que ver con redes neuronales bastante complejas, pero no tienen que preocuparse porque vamos a decir que a modo académico sí, realizar esto sería bastante complejo, pero en la práctica ustedes pueden valerse de TensorFlow, por ejemplo, y básicamente ir rellenando las funciones
Así como ustedes manejan en ciertas funciones en otros lenguajes, ustedes ahí pueden crear básicamente las neuronas y otras cosas, y pueden hacer que el algoritmo aprenda, y que no sería tan largo, o sea, son unas cuantas líneas de código nomás, y por debajo, dentro de esas librerías están embebidas toda esa lógica de mucha gente que ha desarrollado estos proyectos, y lo han desarrollado de forma bastante óptima, que se utilizan hoy en día. A modo de comentario les voy a decir lo siguiente. Para reconocer rostros, en la evolución hay diferentes algoritmos para reconocimiento de objetos y rostros. Uno de los más utilizados es el algoritmo de Viola-Jones, y básicamente lo que hace es reconocer o diferenciar el fondo de la parte principal. Por ejemplo, si va a reconocer una cara, va a reconocer el fondo de la foto, y por otro lado va a reconocer la cara. Entonces esa diferenciación es lo que hace ese algoritmo. Y eso se puede ver, por ejemplo, con los algoritmos de OpenCV. Mucho antes, ya existían las redes neuronales, y el algoritmo de Viola-Jones resultó ser más efectivo y más rápido para reconocer objetos que los algoritmos de redes artificiales o redes neuronales. Pero hoy en día se invirtió eso, y hoy en día, por ejemplo, con TensorFlow, sin utilizar el algoritmo de Viola-Jones, utilizando redes neuronales, se pueden diferenciar diferentes patrones. Por ejemplo, ahí podemos reconocer diferentes tipos de objetos, podemos reconocer animales, si es un perro, un gato, lo que sea, o un objeto. Entonces, hoy en día, hablando de lo que es redes neuronales, es lo que más se utiliza y lo que más está ganando espacio dentro de este grupo de técnicas. Entonces aquí, con esto damos un pantallazo básicamente en las ramas que tiene hoy en día la inteligencia artificial, que es la clásica, y los nuevos paradigmas que están apoyados por las redes neuronales y los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos evolutivos podemos decir también que básicamente lo que tratan de hacer es emular el comportamiento de ciertos animales. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama algoritmo de optimización de colonias de hormigas, y lo que trata básicamente es simular el camino por donde van las hormigas. Entonces las hormigas van generalmente por un camino ordenado, y eliminan una sustancia que se denomina feromona, y es la que le guía a otras hormigas a seguir el mismo camino. También pueden pensar lo mismo en aves. Generalmente las aves no vuelan solas, sino vuelan en grupos. Entonces este tipo de algoritmos que están correspondiendo a los algoritmos evolutivos están dentro de ese grupo. De esto van a encontrar muchos materiales, algunos bastante complejos. Generalmente se usan como tesis, ya sea de grado, pero más de posgrado, con respecto a esta utilización de estos algoritmos evolutivos. Y estas redes neuronales se utilizan hoy en día más en la parte práctica, con lo que tienen que ver con resolución de problemas dentro de las empresas o industrias. Bueno, voy a continuar. Vamos a hablar algunos así rápidamente para poder ir reconociendo, y les voy a decir cuáles son los que nos corresponden dentro de la materia. Podemos hablar del Machine Learning, que es el aprendizaje automático, y básicamente lo que se quiere pretender con el Machine Learning es, a partir de ciertas informaciones de entrada y de salida, tratar de que el algoritmo pueda aprender. Entonces se le entrena al algoritmo para que pueda realizar un autoaprendizaje. Entonces el Machine Learning es la rama de la ciencia que busca el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial que permiten a los ordenadores aprender por sí mismos. Para ello crean programas que puedan generalizar ciertas respuestas a partir de información sin estructurar, y se suministra como ejemplo. Con ello se introduce el conocimiento por parte del ordenador. Aquí depende mucho de la forma como se desarrolla este algoritmo y de las características de la entrada. O sea, vamos a decir así, si yo quiero reconocer gatos,
Entonces mi información de entrada tienen que ser muchas cantidades de fotos de gatos para que él pueda reconocer. Y si yo, por ejemplo, en vez de suministrar fotos de gatos, suministro otros animales, entonces la precisión de este algoritmo no va a ser muy buena. Entonces depende de mucho de la calidad de los datos que se le administran en la entrada y de su supervisación de la salida para generar estos algoritmos que se denominan Machine Learning. Después están estos algoritmos que se denominan lógica difusa y básicamente son estos algoritmos que no encajan entre lo que es verdadero y falso, unos y ceros, sino corresponden a estados intermedios. Y aquí también se utiliza mucho lo que es el conocimiento de un experto para que pueda apoyar eso. Entonces un experto es el que conoce en una empresa cuáles son los valores que se generan de ciertos procesos. Entonces no siempre es, por ejemplo, caliente o frío, sino puede ser estados intermedios como, por ejemplo, templado, por ejemplo. Son partes de lo que son la lógica difusa. Conocida como lógica heurística, esta técnica incide en lo relativo al escenario observado como posición diferencial. Este tipo de lógica que toma dos valores al azar, contextualizados y relacionados entre sí. Por ejemplo, considera una persona de 2 metros como alta al haber tomado antes un valor de una persona con el metro más bajo. Entonces hay una comparación. Por ejemplo, puede ser alto, mediano y bajo. Bajo esas circunstancias, no solamente alto ni bajo. Entonces siempre corresponde a un valor lógico que se utiliza. Ese que yo les dije que se llama algoritmo genético corresponde a una subclasificación de este que se llama vida artificial y se consiste en el estudio de la vida de los entornos artificiales que muestran cualidades propias de los seres vivos en entornos de una simulación, más se utiliza para hacer simulaciones. Una de las técnicas de inteligencia artificial con más proyección de futuro en el ámbito de investigación. Este, por ejemplo, se usa mucho en mercadotecnia y también se usa en investigación. Por ejemplo, ustedes con este algoritmo, por ejemplo, pueden predecir si un producto va a tener o no salida en el mercado. Y generalmente esta vida artificial se suele simbolizar con hormigas de diferentes características y se los deja en un ambiente y ellas compiten en ese ambiente. Y las hormigas que tienen mayor características son las que van a prevalecer en ese ambiente rudo. Entonces, así ustedes pueden colocar simulaciones de empresas y ver si una empresa va a tener éxito o fracaso, si es que va a ofrecer o no un producto. Entonces, se utiliza mucho en el tema de simulaciones. Esta es una de sus principales aplicaciones. Este que dice acá, sistemas expertos, es lo que nosotros vamos a ver dentro de la materia. Entonces, esto vamos a ir viendo con más detalle. Hace referencia a un sistema de información que se basa en el conocimiento de un área de aplicación de gran complejidad y muy específica. Sirve como asistencia para un consultor y un experto que utilizan los usuarios para su interfaz. Entonces aquí lo ideal es que un experto en una rama, por ejemplo un médico, pueda ayudarnos a construir un software que le ayude a los médicos a diagnosticar enfermedades. Entonces el sistema no es para un informático, sino es para un médico. Se recurre a la inteligencia artificial cuando se considera útil incorporar un sistema de ordenador, un conocimiento o comportamiento ante los eventos que serían más propios del ser humano. Son entornos que proporcionan respuestas sobre problemáticas muy específicas, pudiendo realizar inferencias muy parecidas a la del ser humano acerca del conocimiento concreto consultado. Entonces, por ejemplo, si hay un desarrollo de un sistema para un ingeniero químico o para un ingeniero civil, entonces pueden existir aplicaciones que le ayuden a tomar ciertas decisiones técnicas a esos profesionales. Por eso es que su nombre es sistema experto. Hay otro campo que es data mining o minería de datos, que es una técnica que consiste en la extracción o discriminación de información que se encuentra implícita en los demás
en los datos manejados. Dicha información es desconocida previamente. Se destina a ser utilizada en algún otro proceso. La minería de datos sondea, prepara y explora los datos para extraer alguna de la información que se oculte tras esa misma información. Otro tipo de datos que tienen que ver, otro tipo de redes que tengan que ver son estas redes bayesianas, y como su nombre lo dice, entonces, como su nombre lo dice, básicamente lo que trata de hacer es poder utilizar las probabilidades. Entonces utiliza las redes bayesianas. Probablemente en probabilidades, si es que tienen la materia de probabilidades, uno de los tópicos que se suele estudiar son estas redes bayesianas, y son también conocidas como redes de creencia. Estas redes son un modelo probabilístico, como les estaba diciendo, multivariado, que relaciona un conjunto de variables de tipo aleatorio usado como grafos dirigidos para indicar una influencia casual de manera explícita. Con un motor de actualización, las probabilidades llamadas teorema de Bayes, que se utilizan en estas redes se convierten en una herramienta muy útil a la hora de calcular probabilidades de casos de nuevas evidencias. Uno de los tipos de redes que se denominan casual. Entonces aquí son utilizadas las probabilidades. Nuestra materia en sí va a tratar del punto 7, que es ingeniería del conocimiento, así como nuestro nombre de la materia dice, y consiste en generar un nuevo conocimiento que no existía previamente. Se hace a partir de la información que contiene una base de datos de documentos mediante el cruce de contenido de esos archivos. Es una técnica que se basa en la teoría actor-red, poniendo de manifiesto redes y creando nuevas redes. También implica el ejercicio de la teoría de traducción, traslación acerca y poniendo en relación a los autores con el objeto de producir una traducción en la que lleva los enunciados y modalidades hacia nuevos estadios evolutivos. Básicamente lo que está diciendo es que a partir de los datos que tenemos nosotros, se escala a lo que es conocimiento. Y vamos a ir viendo eso. Otros son las redes neuronales artificiales, que ya les estuve comentando. Estas redes son un paradigma de aprendizaje y de procesamiento automático inspirado para ello en el modo que funciona el sistema nervioso de los animales, específicamente las neuronas, y consiste en un sistema de interconexión de las neuronas en una red que colaboran entre ellas para crear una respuesta de salida. Entonces hay una interrelación entre estas neuronas artificiales para que produzcan un resultado, que son lo que estamos viendo como Machine Learning y Deep Learning. Después están estos sistemas reactivos, que son sistemas de aplicación crítica y de fallo o error que pueden acarrear consecuencias graves al punto de poner en riesgo la vida humana o resultado de importantes inversiones económicas. Su comportamiento de estos entornos en tiempo real se determina tanto la sucesión de acciones que se ejecutan para un momento en cada una de ellas, como se sucede y son procesadas. Después están estos sistemas basados en reglas, que consisten en modelos de representación del conocimiento que se usan de manera amplia. Son apropiados para escenarios en que el conocimiento se necesita representar y surge de manera natural en una estructura de reglas. Esto también nosotros vamos a ir viendo dentro del grupo de las cosas que tenemos pensado. Otro tipo de técnica es el razonamiento basado en casos. Es un proceso de solucionar cuestiones basado en soluciones problemáticas anteriores. Los razonamientos que se basan en casos se sirven de analogía para nuevos razonamientos. Se considera que no solo es una poderosa herramienta para el cálculo ordenado, sino que los seres humanos usan el mismo principio de la solución de problemas cotidianos. El punto 12 sí corresponde a nuestra materia, que son técnicas de representación del conocimiento. Todo lo que tiene que ver con conocimiento en sí son partes que nosotros vamos a ir viendo, que es un sistema que sirve para analizar el modo de pensar de manera formal y se usa en un entorno de simbología para su representación de un dominio que
vamos a tratar, que en este caso se le llama discurso, junto con una de las funciones que pueden inferir sobre los objetos procesados. Las técnicas de representación del conocimiento, podemos decir que básicamente uno de los ejemplos es el lenguaje Prolog, donde nos sirve para interactuar en forma lógica, y ahí vamos escribiendo los elementos de la lógica proposicional que son los que se escriben en el lenguaje Prolog. De hecho, si nos dieron, vamos a volver a ver y vamos a ir viendo también algo de Prolog para poder entender eso. Entonces, este punto 12 también corresponde con nuestra materia. Las redes semánticas, lingüísticas y de procesamiento del lenguaje podemos englobarlo casi todo en uno, y podemos decir que son los sistemas que, por ejemplo, tienen traductores, por ejemplo, los traductores de Google o de algún otro lenguaje, entonces, que traducen de un esquema a otro. Entonces, esto podemos agruparlo. Voy a leer para poder continuar. Las redes semánticas son maneras de representación del conocimiento lingüístico para que los conceptos y las interrelaciones entre ellas se representen mediante grafos. Son utilizadas para la representación de mapas conceptuales y mentales, entre otras funciones. La lingüística computacional es el campo multidisciplinar de la lingüística aplicada en la informática. Se sirve de estos sistemas informáticos para el estudio y el tratamiento del lenguaje. Para ello se intenta modelar de manera lógica del lenguaje natural desde el punto de vista programable. Y los procesamientos del lenguaje natural, que es la disciplina de la rama de la inteligencia de la ingeniería para la lingüística computacional, se utiliza en la formulación e investigación de los mecanismos eficaces de la informática para el servicio de la comunicación entre las personas y entre ellas y las máquinas usando estos lenguajes. Bueno, básicamente ustedes saben lo que son los chatbots. Entonces tenemos más o menos por aquí la rama en sí de esto. Bueno, continuando entonces los campos de desarrollo e investigación de la inteligencia artificial sirven para el desarrollo de nuevos mecanismos y aplicaciones que permitan diseñar nuevos métodos y trabajar y comunicar las máquinas y los entornos informáticos. Y son muchas de las empresas punteras que utilizan, por ejemplo, hoy en día el Big Data y la inteligencia empresarial o inteligencia artificial, convirtiendo en realidad lo que hace mucho era ciencia ficción o casi imposible. Bueno, entonces lo que le quiero dejar con esta clase introductoria en esta imagen, y que podamos entender qué es lo que vamos a tratar en esta materia. Entonces vamos a tratar una sección de lo que es inteligencia artificial, y dentro de eso vamos a enfocarnos dentro de estas técnicas clásicas. Bueno, y con eso entonces terminamos hoy la clase, y como tenemos tareas dentro de la plataforma, entonces la tarea va a consistir de las 15 técnicas que ahí tienen. Entonces van a seleccionar 3 de ellas y van a explicar por qué seleccionaron esas 3 o qué le llamó más la atención de esas 3. Eso es la tarea para la semana. Entonces la próxima clase empezamos ya con el contenido en sí de la materia. Entonces hoy tenemos la parte introductoria, y para la próxima clase ya tenemos el desarrollo en sí de las materias. Bueno, entonces con eso terminamos la clase y podamos entender que lo que vamos a estar trabajando son con estos sistemas expertos y lo que tienen que ver con sistemas de representación del conocimiento. Dentro de estas técnicas que están enumeradas como redes semánticas, lingüísticas computacional y procesamiento del lenguaje natural, podemos englobarlas en una sola,
y básicamente corresponden con el sistema de procesamiento del lenguaje natural, que en los últimos años tuvo gran avance. De hecho, los sistemas de traducciones son bastante potentes gracias a las técnicas de inteligencia artificial y el manejo de las bases de datos, que son los que están posibilitando tener estos procesamientos del lenguaje natural, donde básicamente lo que se hace es analizar ciertos patrones y poder con esos patrones poder, a partir de inteligencia artificial, llegar a lo que nosotros acostumbramos, ya sea en forma escrita o en forma hablada, poder interpretar. De hecho, ya existen sistemas de secretarias, como ustedes saben, como por ejemplo Siri, que ya son bastante avanzadas y tienen la capacidad de poder interpretar, no toda, pero gran parte del procesamiento de lo que es lenguaje natural. También ya tienen los sistemas de comando que ustedes pueden, tanto en las computadoras o en los celulares, ustedes pueden enviar comandos y los sistemas pueden interpretar eso. Muchas de las empresas en sus páginas web o en sus redes sociales o en WhatsApp tienen los sistemas de chatbot, que básicamente corresponden a estas redes que estamos mencionando y que corresponden a la inteligencia artificial. Entonces, las redes semánticas son una manera de representación del conocimiento lingüístico para que los conceptos y las interrelaciones entre ellas se representen mediante grafos. Son utilizadas por las representaciones generalmente para mapas conceptuales y mentales, como alguna de las funciones. También tenemos la lingüística computacional, que es un campo multidisciplinar de la lingüística aplicada a la informática, que sirve de los sistemas de información para el estudio y tratamiento de los lenguajes. Para ello intenta modelar el manejo lógico del lenguaje natural desde el punto de vista programable. Y más propiamente dicho, tenemos los lenguajes, los procesamientos del lenguaje natural, que es una disciplina de la rama de la ingeniería de la lingüística computacional, que se utiliza para formular e investigar los mecanismos de eficiencia informática para los servicios de comunicación entre las personas y entre ellas y las máquinas usadas mediante lenguaje natural. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que hay chatbots que pueden conversar entre ellos sin interacción humana. Entonces, también se hacen experimentos o pruebas para ver si dos partes de elementos de una máquina puedan llegar a comunicarse, o bien que también puedan llegar a comunicarse un humano contra una computadora o una máquina. Entonces tenemos todas esas, ya sea dentro del campo de la informática o dentro del campo de la robótica. Entonces son las áreas de investigaciones que se tienen. Y hoy en día tenemos una cantidad muy grande de aplicaciones para procesamiento natural, desde herramientas de Google o las que no son de Google, para poder utilizar eso en inteligencia artificial, o las que están desarrolladas por algunas empresas comerciales para poder ofrecer la parte de marketing. Los campos de desarrollo e investigación de la inteligencia artificial sirven para el desarrollo de nuevos mecanismos y aplicaciones que permitan diseñar nuevos métodos y trabajar y comunicar con las máquinas y los entornos informáticos, ya que son muchas de las empresas que utilizan, por ejemplo, hoy en día el Big Data, que es esa cantidad de información de diferentes fuentes que se pueden automatizar y se utilizan en conjunto con la inteligencia artificial y las redes neuronales para su procesamiento, y que están convirtiendo en realidad en lo que antes era ciencia ficción. De entre ellos, el objetivo principal de esta clase es poder dar un pantallazo de cuáles son estas técnicas o estas ramas que se utilizan en inteligencia artificial, y entre ellas poder rescatar cuáles son las que nosotros vamos a ver dentro de la materia. Como tarea, aunque no va a tener puntaje esto, es solamente formativa,
De estas 15 técnicas, ustedes van a seleccionar 3 de ellas y van a explicar por qué seleccionaron esas 3, por qué les llamó la atención alguna de ellas, y van a mencionar eso. Eso van a tener como tarea. Entonces es bastante simple la tarea. Todavía no tiene puntaje, entonces la próxima clase vamos a iniciar. Lo más importante es tener este gráfico en mente. De aquí, este es el gráfico que encontré más o menos. De hecho pueden subdividirse un poco más este gráfico, pero básicamente los que les quiero compartir, que nosotros dentro de nuestra materia vamos a abordar estas técnicas clásicas que tienen que ver con la parte lógica, la parte de procesamiento de sistemas expertos y sistemas basados en conocimiento. Como así también vamos a ver la parte lógica de estas reglas y de la lógica de inferencia que tienen estos sistemas de lógica y de los sistemas expertos. También, como les dije, vamos a ver una metodología que se utiliza para desarrollar sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, que es lo que nos corresponde. Así como existe una metodología tradicional clásica, hoy en día existen las metodologías ágiles, por ejemplo, que son más adaptadas a las empresas. La metodología de los sistemas expertos hasta el momento, por lo menos, se desprende más de lo que es la metodología clásica, no tanto de los sistemas ágiles. Creo que tiene que ver por la evolución de estos sistemas. No sabría decirle si alguien puede aplicar o no una metodología ágil dentro de un sistema experto. Creo que sí, pero básicamente lo que se trata de rescatar dentro de esta metodología es que básicamente es secuencial, así como tenemos los modelos en cascada de análisis, diseño, programación, prueba, puesta en marcha del sistema, mantenimiento y vuelta. Si es que empezamos con el ciclo, con la parte de análisis. Entonces ese es el ciclo clásico de desarrollo de sistemas. Es secuencial, y como van a darse cuenta, yo les puse un gráfico de una espiral cuando entran en la plataforma, porque estos sistemas son sistemas en espirales los que son desarrollados en este para sistemas expertos. Hay una modificación que se le agregó, o que le agregaron, por ejemplo, es agregarle algunos diagramas de UML dentro de los sistemas expertos, que son otras formas de poder ir desarrollando. ¿Cuál es la problemática de esta metodología que se llama Command Cast, que también vamos a ver? Una de sus principales dificultades es que exige mucha documentación, y de tanta documentación a veces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día en las empresas, por lo menos en las paraguayas? La falta de documentación. Entonces, de hecho, la cantidad de recursos humanos es muy limitada, entonces muchas veces hace que la parte de documentación sea la parte un poco más complicada dentro de los desarrollos actualmente de los sistemas en nuestro país, probablemente en muchas regiones del mundo, y solamente los sistemas bastante grandes y complejos requerirían un sistema de documentación extensiva, y este sistema de documentación Command Cast es un sistema, o sea, una metodología que implica mucha documentación. De hecho, les voy a mostrar cuáles son las fases que tiene esta metodología, y es a manera de conocimiento de cómo se puede ir a encarar esta metodología. Bueno, y entonces eso es todo, y nos encontramos la próxima semana. De repente les voy a avisar si continuamos con Zoom o nos cambiamos en la otra plataforma. El tema con Zoom es que tenemos a veces solo 40 minutos y después se corta, entonces capaz que me mude a Google Meet y les pase a todos de vuelta el enlace. Eso voy a decidir en la semana y les cambio ahí para que podamos cambiar.
De hecho, Da- si quieren formar grupo de WhatsApp y ahí entonces yo les aviso. Creo que va a ser mejor que nos mudemos a Meet, entonces eh, podamos tener el beneficio de poder tener más libertad en cuanto al tiempo, porque con la versión gratuita del Zoom es apenas 40 minutos y apenas en esta clase ya no nos alcanzó el tiempo para poder desarrollar todo. Bueno, y es eso, yo si les cambio, les voy a cambiar la plataforma para poder entrar la próxima semana. ¿Está bien? Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana. Genial, profe. Una Bueno, consulta más. sí, ¿Sería siempre modalidad virtual entonces en esta materia? esta materia es modalidad virtual. Ustedes Genial. saben que las otras materias va a ser presencial después del primer parcial. Nuestra materia va a ser virtual todo el semestre. Entonces, por ese lado Vale. estamos bien. Genial, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno, muchas gracias.